Bueno, gracias una vez más, gracias a Dios podemos transmitir un video, transmitir un mensaje a través de este medio y saber que usted es edificado cada día con la palabra de Dios. Pues esa es la intención de este ministerio y lo que queremos hacer cada día o cada semana subiendo un video para que usted sea edificado. Pues la bendición de Dios sea sobre su vida, que este mensaje sirva para que usted se llene de la palabra de Dios, que reciba esa palabra de parte de Dios y que Él sea dándole ese amor, esa confianza, sea activando su fe. Así como un día le decían sus discípulos: Señor, aumentanos la fe, que su fe sea aumentada, que su fe realmente sea avivada. Entonces, pues para empezar yo quiero orar y darle gracias a Dios, pedirle dirección y que Él sea tocando su vida, que Él sea manifestándose a su vida de acuerdo a su voluntad. Entonces, vamos a orar. Amado Dios, yo te doy gracias en este precioso día. Gracias por todo lo que haces, Señor, en nosotros. Gracias porque tu plena voluntad, Señor, es la que se hace posible en nosotros, la que hace que nosotros estemos en este lugar emitiendo este video, Señor, emitiendo esta palabra, Señor. Toca a aquellas personas, Señor, que están al otro lado, Señor, que si no te conocen, Señor, que este día sea el día de su salvación, Señor. Que este día sea el día de reencontrarse contigo, que este día sea el día en que empiecen una relación, Señor, eterna contigo. Yo te doy gracias por cada persona. Te pido, Señor, que este mensaje, Señor, sea edificación para cada una de sus vidas, Señor. Y que uses, Señor, esta palabra, me uses a mí como instrumento tuyo y que podamos guiar, Señor, cada día. Tu Santo Espíritu nos guíe y nos dé la fuerza, la valentía para continuar adelante, Señor, en este mundo, Señor, que se encuentra perdido, Señor, y lejos de ti. A ti te doy la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya después de haber orado, haber puesto en las manos del Señor este mensaje, pues quiero dar el título de este mensaje. Se llama Nunca te dejaré. Pues nunca te dejaré. Es una expresión o una palabra que a veces escuchamos mucho, y si usted de pronto ya es casado, si ya tiene esposa o ya ha ido al altar, pues usted sabe que esta palabra es muy conocida y esta frase es muy dicha en los matrimonios, cuando allí se están casando y que el ministro le pregunta al hombre así como a la mujer, les pregunta que si quieren estar toda la vida con esta persona. Entonces les dice que hasta la eternidad, hasta que la muerte los separe, pues será la única manera de separarse. Y se prometen y muchos ante el altar prometemos de nunca dejar a nuestra esposa o a nuestro esposo en la tristeza o en el dolor, en la enfermedad, en la riqueza o en muchas circunstancias que van a vivir sobre ese matrimonio con la vida nueva que empiezan como esposos. Entonces esa palabra siempre la escuchamos, pero ¿será realmente que la cumplimos? ¿Será que realmente obedecemos o somos fieles a ese pacto en el cual estamos pues contrayendo en ese día? Pues siempre uno dice: no, yo nunca te dejaré, nunca, siempre estaré contigo. Y hoy en día vemos que esa palabra prácticamente no fueron sinceras, esa promesa no fue sincera, y simplemente nos dejamos por algún problema o situación que ocurra en nuestro matrimonio, y no nos importa cuántas personas herimos, no nos importa botar todo por la ventana, y se incumple la promesa, así de sencillo. Entonces, pues cuando es de parte de los hombres, incumplen muchas promesas, muchos pactos, muchas cosas, hay mentira, hay engaño de parte de nosotros hombres debido a nuestro pecado. Pero ¿qué de parte de Dios cuando Dios lo promete? Cuando Dios lo promete, esa es una fidelidad eterna. Él sí no nos va a fallar. Entonces quiero ir a una palabra que está allí, empezando a leerla en Génesis, capítulo 28, versículo 15. Mira lo que la palabra de Dios nos dice. 28:15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Bueno, acá es una palabra que está
una promesa que está recibiendo a través de un sueño. Jacob, el Señor le habla a Jacob allí en Génesis 28 y le muestra a través de un sueño, le hace una promesa que nunca lo dejará, que siempre estará con él, a donde quiera que vaya, donde quiera que fuere. Y esta es la manera como vemos que la promesa del Señor se cumple en él y se cumple en todo lo que prácticamente de ahí en adelante iba a suceder con el pueblo de Israel, porque acordémonos de que Jacob era el padre de los israelitos, era uno de los padres, uno de los patriarcas. Y qué más que Jacob, que tuvo 12 hijos, que fueron las 12 tribus de Israel, y el Señor lo había escogido a él precisamente para que guiara a este pueblo, para que todos sus hijos hicieran parte de cada una de las tribus de Israel. Y aquí vemos que recibe una promesa de que no te dejaré. Hoy en día conocemos a muchas personas que dicen creer en Dios, pero su forma en que actúan realmente no muestran que realmente creen en Dios. Y a veces se apegan a esas promesas de Dios y dicen, no, Señor siempre va a estar conmigo, y llevan una vida desordenada, llevan una vida que no va de acuerdo a la voluntad del Señor, pero aún así ellos dicen que Dios está con ellos. Entonces, pues, nosotros vemos que realmente en parte tienen razón, porque Dios, sabemos que Dios hizo la creación, hizo al hombre, hizo a los animales, hizo todo este mundo que nos rodea, pero aún así, aunque nosotros fallamos, aunque nosotros o aquellas personas que no le conocen aún, Él sigue siendo fiel. Él no nos va a dejar, Él siempre los va a sustentar. Tenemos una tierra, tenemos unos medios en los cuales nos movemos en este mundo y vemos que el Señor es fiel. Dice que le da de comer a buenos y a malos, a justos e injustos, que hace llover sobre la tierra a justos y a injustos. Dice que sale el sol sobre justos e injustos. Entonces el Señor es fiel, aún con su creación, aún con aquellos que tal vez ni siquiera nunca lo reconocen y ni siquiera voltean a mirarlo, ni siquiera quieren conocer de Él. Entonces aún sigue siendo fiel. Entonces hay personas que sin creer dicen que Dios está con ellos. Aún haciendo lo malo dice que Dios está con ellos. Entonces, esta es una confianza basada, pero no en la fidelidad nuestra, porque nosotros fallamos. Es una confianza prácticamente puesta en el Señor, porque Él es el único que puede ser fiel. Él es el único que puede guardarnos en todas las circunstancias de nuestra vida. Entonces, cuando Él dice que no te dejaré ni te desampararé, es porque así va a ser. Nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Entonces, quiero ir a otra cita bíblica que está allí, en Génesis, en Deuteronomio, capítulo 31, versículo 1 al 6. Mira lo que el Señor le decía al pueblo de Israel. Le decía así: fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel, y les dijo: ese día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de eso, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová lo ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Aquí es una promesa que ya le dice directamente Dios o Moisés, Dios a través de Moisés al pueblo de Israel, y le dice que qué es lo que va a vivir este pueblo, esta gente, después de que Él muera, después de que Moisés muera. El Señor ya le había dicho a Moisés de que Él ya iba a morir, de que Él no iba a pasar el Jordán, de que prácticamente iba a quedar allí postrado en la tierra, iba a morir. Y acordémonos de que Moisés, el Señor lo hizo subir allí al monte Nebo, y en ese monte fue donde Él prácticamente murió. Y ya la tarea le correspondería a Josué. Entonces el Señor le dijo a Josué ahí que el Señor iba a ir delante de él y que le iba a dar las fuerzas para que él guiara al pueblo, él guiara a toda esta familia de Israel
y los guiara por el desierto, tenían que pasar el Jordán, y al pasar el Jordán ya estaba la tierra prometida, y estaba toda esta tierra, toda esta extensión de tierra que el Señor le había dado las promesas a Abraham, a Isaac y ahora a Jacob, y Jacob ahora, por medio de las 12 tribus de Israel, con Moisés, pues los iba a guiar, y ahora era Josué, Josué era el conquistador, y él era el que iba a ir prácticamente a llevar este pueblo a la conquista, a este pueblo a que conquistara toda esta tierra prometida que el Señor le había dado. Entonces aquí es donde vemos que el Señor nunca los iba a dejar. Y esta confianza, decíamos que estaba basada en la fidelidad de Dios, no en la fidelidad de nosotros como hombres. Entonces, las palabras de fortaleza para esta nación se las dice a Moisés, pero Moisés, en cierta manera, él había aceptado de que sí, de que él ya había llegado a una edad de anciano, ya no podía caminar, moverse con mucha facilidad como antes, y que era tiempo ya de partir, y él sabía porque el Señor ya se lo había manifestado. Entonces delega aquí a Josué y le deja prácticamente a él el liderazgo que Moisés tenía. Entonces Dios habla a Israel a través de Moisés en un momento muy especial. Entonces aquí podemos ver que las palabras "no te dejaré ni te desampararé" empiezan a ser aplicadas al pueblo de Israel y por ende a cada una de las familias de allí, de esta nación, que hacían parte de las familias de Josué. Entonces allí es donde el Señor les trajo una ley a través de Moisés, les trajo todas las reglas para que andaran por el desierto 40 años en el desierto, hasta que llega el momento en que el Señor les permite entrar a esa tierra prometida con Josué. Dice acá, no es difícil tener presente las palabras, pero es complicado ponerlas por obra. O sea, el Señor ya había dado la promesa de que siempre iba a estar con ellos. Ahora le correspondía a Josué entrar y empezar a conquistar esa tierra. Entonces, aquí es donde empezamos a ver todo lo que vino sobre el pueblo de Israel debido a la desobediencia, debido a muchas cosas que el Señor inclusive les promete, pero ellos, debido a su desobediencia, empiezan a prácticamente a divagar en la conquista de sus tierras, y podemos ver allí, quiero ir allí en Josué, ya en Josué 7, capítulo 7, dice acá en el versículo 3, 7:3, dice acá, y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Jai. No fatiguéis a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron a ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada por la cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró a tierra sobre el rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, y él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, ay Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos? Porque son para que nos destruyan. Ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. Pues acá Josué se encuentra sorprendido porque el Señor les manda que suban con ciertos hombres a conquistar ese territorio de Jai, y resulta de que ellos pierden la batalla. Y si nosotros miramos esa promesa que le hizo allí el Señor, allí por medio de Moisés a este pueblo, de que nunca los desampararía, que nunca los dejaría, entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Cierto? Entonces, lo que pasa es que había pecado en el pueblo. Había un hombre que había pecado, y de allí prácticamente vemos que el Señor empieza a mostrarle a Josué el pecado del pueblo, y debido a ese pecado, el Señor se había apartado de ellos porque habían pecado, habían robado un manto babilónico, y habían prácticamente, este hombre Acán
el pecado de Acán, y toda su familia pues fueron apedreados. Y allí fue donde el Señor los castigó y el pueblo pierde la batalla debido al pecado que había en el pueblo. Entonces aquí es donde empezamos a ver que el Señor sí da una promesa de que nunca los dejaría, pero también Él tiene prácticamente sus reglas, Él también tiene Él no puede traicionar su misma palabra, y pues si ellos estaban en pecado tenían que recibir un castigo, y ese castigo es debido a todo esto que dejaron que Acán, o Josué no lo sabía tal vez, pero dejaron que este hombre prácticamente robara ese manto babilónico y esas piezas de oro que en las cuales hizo que el pueblo de Israel perdiera esa batalla en Jai. Y murieron, dice que aquí, 36 hombres. Le costó la vida a estos 36 hombres debido a la desobediencia del pueblo. Entonces aquí es donde vemos que nosotros también, pasándolo a esta época, a nosotros, a nuestra época, vemos que el Señor sí nos da muchas promesas, tenemos promesas para nosotros como iglesia, así como la tiene el pueblo de Israel, la tienen aún el pueblo de Israel muchas promesas. Nosotros tenemos también promesas que el Señor nos da a nosotros como iglesia, pero para recibir todas esas promesas tenemos que andar en obediencia, porque la obediencia sí está marcada desde el principio de los tiempos hasta ahora. Fijémonos que a Adán y Eva el Señor les dijo que sí, que les daría o les daba un Edén para que lo labraran, para que allí se desarrollaran, se multiplicaran, pero que les colocaba un límite, y ese límite fue el árbol del bien y del mal. Y si ellos pasaron ese límite, pues, ¿qué iba a pasar con Dios? Pues tenía que arrepentirlos, tenía que castigarlos, y el castigo de ellos fue expulsarlos del Edén. El castigo de ellos fue también quitarles su mayordomía, porque ellos mismos se la entregaron a Satanás, y al mismo tiempo también recibió la tierra maldición debido a Adán, y Eva recibió su propia maldición de tener dolores de parto y muchas cosas más que suceden. Ahora tenía que estar sometida prácticamente a su esposo, y muchas cosas pasaron allí, mucha maldición entró a la tierra desde allí, desde Adán y Eva. Entonces hoy vemos que la iglesia, al igualmente, el Señor tiene muchas promesas para la iglesia, nos guía, nos cuida, nunca nos deja, nunca nos desampara, pero asimismo también cuando desobedecemos tenemos que ser arrepentidos. Dice allí en Hebreos 12, allí a Hebreos 12, dice acá: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero a este por lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina a la presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Bueno, acá está hablando, en Hebreos nos habla de que así como nos reprendía, nuestros padres nos castigaban desde pequeños y siempre nos guiaban era por un camino del bien, porque acordémonos de que un niño desde pequeño ya conoce el mal, no hay necesidad de enseñarle el mal, y asimismo es desobediente y que necesita unos tutores, unos padres que los guíen para que aprendan a hacer el bien. Eso es lo que pasa con nosotros, a nosotros nos tienen que enseñar, y de hecho por eso es esta palabra, este libro de la ley, este libro de la Biblia, nos da muchas reglas, muchas cosas para que las apliquemos a nuestra vida, que el Señor ahora lo hace por gracia, lo hace porque Él nos da un libre albedrío para que lo hagamos por nosotros mismos, que no tengamos que ser obligados por nadie. Pero a los niños, mientras que cogen su adultez, mientras que empiezan a conocer la vida, hay que enseñarles con reglas, y hay que guiarlos a través de reglas. Y dice que los disciplinaban como a ellos les parecía. Entonces, ahora dice a este que es, o sea, por otra parte, aquellos que ciertamente nos disciplinaban, que eran nuestros padres, dice, pero este, o sea, Dios, ahora nos disciplina, ¿cierto? A nosotros porque somos sus hijos. Entonces, ahí es donde tenemos que no sorprendernos por el castigo, la disciplina que venga de parte de Dios, porque así como les dijo al pueblo de Israel que nunca los dejaría, el Señor nunca nos ha dejado porque siempre va a ser nuestro Padre. Y acuérdense que nuestros padres nos viven castigando y reprendiendo hasta que ya ellos son adultos y mueren. Entonces, esta palabra que dice que
nunca te dejaré, es porque, sí, una cosa son las promesas, otra cosa es que podamos recibir esas promesas debido a nuestra obediencia. Y si somos desobedientes, no vamos a poder disfrutar de todas esas promesas, de todas esas cosas bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Entonces, cuando le dijo el Señor al pueblo de Israel, yo estoy contigo, te guardaré, ¿cierto? Y que te traeré a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho contigo. O sea, Él tenía un plan, y Él siempre ha tenido un plan con nosotros como hombres. Tenía un plan allí con Adán, pero él falló y recibió un castigo. Tenía un plan con cada uno de nosotros, o tiene planes con cada uno de nosotros, pero esos planes van de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que nosotros percibamos de Él, percibamos de su palabra. Y si usted es un creyente ya que ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, pues debe conocer esta palabra y debe conocer todas estas promesas, debe conocer todas estas bendiciones que vienen a través de la obediencia. Entonces el Señor lo dejó muy demarcado allí en Deuteronomio 28, cuando les habló al pueblo de Israel de las bendiciones y las maldiciones que vendrían de acuerdo a su obediencia o su desobediencia. Y eso es lo que marca hoy en día el pecado. Entonces, si obedecemos, pues vamos a recibir bendiciones, vamos a recibir y se van a cumplir muchas promesas en nosotros como hijos de Dios. Pero si no obedecemos, pues vamos a recibir el castigo o las consecuencias debidas a ese pecado. Entonces, dice Jacob y su madre Rebeca. Allí pues vemos la historia de Jacob con su madre Rebeca en Génesis 28, 19. Miremos lo que nos dice Génesis 28, versículo 19. Y llamó el monte de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere gozo para comer vestido y para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Bueno, era una promesa que había hecho Josué debido a la bendición que había recibido ese día de parte de Dios. Entonces, en Génesis 28, 19 vemos cómo el Señor le bendice y cómo el Señor le dio esta promesa a Jacob, y dice que hizo un voto con Dios. Él también hizo un voto con Dios, que le dijo que si el Señor iba a estar con él, pues él prácticamente también iba a entregar todo lo que él tenía, todo lo que el Señor le bendijere, pues así mismo también se lo iba a dar a él. Entonces, eran unas condiciones bajo las cuales hizo una promesa, y esa promesa vino de parte de Dios primero. Acordémonos de que los pactos siempre vienen primero de parte de Dios, nunca van de parte de nosotros como hombres a Dios, porque nosotros siempre vamos a fallar, siempre vamos a incumplir. De hecho, hablaba ahora que los votos de un matrimonio a veces se incumplen y son con la persona que se supone que amamos y las incumplimos. Ahora, cuánto más con Dios, que hay que cumplirlas. Pero entonces Dios es el que las cumple por nosotros, Dios es el que nunca se aparta de nosotros y siempre nos va a dar y nos va a llevar a recibir esa herencia de parte de Él. Entonces Él tiene que disciplinarlos y Él tiene que guiarnos a nosotros como esos hijos. Él nos reprende en el momento que nos tiene que reprender, pero porque siempre quiere encauzarnos o llevarnos al propósito que Él tiene, la tarea que tiene definida para esta tierra. Mientras que nosotros no la cumplamos, Él no puede guiarnos o no puede llevarnos a otra etapa mejor en nuestra vida. Dios nos llama a una vida de obediencia y fidelidad, pero esta promesa hecha a Jacob es un recordatorio que incluso cuando nosotros no lo somos. Entonces, la fidelidad de Dios siempre va a estar ahí. Nosotros somos los que tenemos que obedecer. Y Dios nos da ese ejemplo a través de su Hijo Jesucristo, de que Él vino a obedecer todo el plan soberano de Dios, que tenía que pasar por una cruz. Inclusive Él tuvo a veces deficiencias allí en la cruz cuando oró en Getsemaní, porque vivió todas estas cosas como hombre y tuvo que fortalecerse en su Padre, fortalecerse a través del Espíritu y poder ir allí a esa cruz fortalecido. Era la manera que le tocaba ir a fortalecer, y le tocó a Él prácticamente solo porque sus discípulos siempre se hallaban ahí durmiendo. Entonces el Señor nos muestra que su Hijo fue obediente, fue fiel a su vida, a sus promesas y a todo lo que Él tenía. Entonces, como dice la Biblia, nunca te dejaré
ni te desampararé. Entonces, siempre se ha lanzado este desafío a nosotros como hombres de que sigamos adelante, de que nosotros podemos seguir adelante. Entonces dice que sobre todas las cosas, ¿cierto? El Señor está ahí por encima. Allí en Mateo, quiero ir a Mateo, versículo 28, el Señor le da a sus discípulos, el mismo Señor Jesucristo, le da a sus mismos discípulos esta promesa. Mateo 28, versículo 10, 20, 28, 20. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Dice acá, entonces dice acá, voy a leerles del 19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden y hagan todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces les prometió que iba a estar todos los días con ellos hasta el fin del mundo. Entonces, qué sorpresa, yo creo que tendrían o que se vieron involucrados ellos cuando vieron al Señor Jesucristo que de pronto habían visto que no, había muerto en una cruz, había sido sepultado y todas esas promesas que el Señor le había prometido que siempre iba a estar con ellos, ¿dónde estaban? Pero cuando ya lo vieron, y aquí es donde lo ven resucitado, y Él vuelve y les repite las mismas promesas, que siempre va a estar con ellos, entonces es una promesa que ya pasa a ser eterna, es una promesa que ya pasa a ser y va a ser cumplida por todos los tiempos o por todas las edades que pase en esta tierra. A unos discípulos ya murieron y aún esa promesa sigue vigente y ahora sigue para nosotros que somos los discípulos de los discípulos de los discípulos, y allí por todas unas generaciones siempre el Señor estuvo allí con nosotros. Entonces siempre el Señor estuvo, y siempre va a estar guiándonos para que hagamos las cosas de acuerdo a lo que Él tiene planeado para nosotros. Nosotros somos esos hijos que Él ganó con su muerte, con su sangre, y ahora estamos ahí. Quiero ir a otro versículo que está allí, en Josué 1.8. Como lo que nos dice Josué 1.8. Dice en la palabra de Dios, nunca se apartará este libro de tu boca, se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardas y hagas conforme todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Entonces aquí es donde el Señor le da esa promesa directamente a Josué. Ya Josué tenía esa relación íntima, ya Josué no venía a Dios a través de Moisés, sino ya era él el que recibía esa palabra, era él el que prácticamente hablaba con Dios y recibía todas las promesas de Dios, recibía todas las órdenes de Dios, y él era el que él mismo hacía real o hacía parte de estas promesas del Señor para un pueblo que era guiado por Josué. Entonces vemos cómo el Señor siempre va a estar ahí, que nunca se va a apartar de Él, ¿cierto? Que nunca te dejaré y siempre estará con Él. Esas son las promesas que tiene y tuvo para Josué. Y no solamente podemos hablar de Josué, podemos hablar de David, podemos hablar de Salomón, podemos hablar de todos estos hombres que de una u otra forma también fueron reyes y gobernaron. Josías y todos estos reyes buenos y otros reyes malos, siempre las promesas estaban ahí, pero cuando ellos las incumplían o cuando el Señor sabía que ellos tenían un corazón malvado, pues les mandaba el profeta, y el profeta era el que les hablaba y les decía, les recomendaba que se volvieran al Señor para que pudieran recibir bendición del Señor. Pero no, los reyes aún así a veces mataban o maltrataban a aquellos profetas y no recibían la promesa del Señor, recibían el castigo, reprensión de parte del Señor. Entonces aquí es donde vemos que cuando el Señor dice, no os dejaré huérfanos y vendré a vosotros, les dice a sus discípulos. Entonces sus discípulos ven las promesas hechas, ya cumplidas por medio del Señor Jesucristo. Dice que el Espíritu Santo les iba a recordar todo lo que oyere.
todo lo que el Señor les había dicho, lo iban a recordar en determinado momento para saber de que eran palabras de verdad que el Señor le había prometido. Y eran promesas grandes. Y cuando el Señor inclusive ora en Getsemaní, ora cubriendo a sus discípulos y diciéndoles aún así que los iba a esperar allí, que iba a ir delante de ellos y los iba a esperar. Y Él siempre iba delante de ellos cumpliendo todas estas promesas. Cuando fue a la cruz del Calvario, Él no era un líder que prácticamente dejaba a sus discípulos botados y que ellos hicieran la obra. Él iba el que iba delante de ellos. Él murió y fue allí al cielo y fue delante de todos, porque Él es la primicia, dice la palabra de Dios, y Él fue delante de todos y Él ahora nos está esperando, y está esperando a cada uno de los que mueren en Cristo. Allí podemos estar y reencontrarnos con Él. Entonces son promesas de que siempre, a pesar de los tiempos, iban a estar con ellos. Entonces cuando les dice allí que esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo. Entonces cuando los espías, mandan a los espías allí, cuando iban a conquistar la tierra, y el Señor les dice, a Josué le dice que tiene que conquistar la tierra, Él envía unos espías, envía 10 espías, y tienen que venir a traer prácticamente la razón a Moisés. Y ellos, ¿qué dicen? Lo único que era Josué y Caleb, que eran los que traían las buenas noticias, que sí, que esa tierra era conquistable, y ellos no vieron las dificultades de que habían gigantes allí en esa tierra, pero los otros que iban con ellos sí vieron obstáculo o tuvieron miedo, y el Señor aquí es donde les dice que cobran ánimo y no temáis. Dice que porque Jehová es el que va a estar con ellos, que nunca los dejará y los desamparará, que siempre los va a defender. Y de hecho, por eso fue que el pueblo de Israel hizo algunas alianzas con pueblos paganos que hasta el día de hoy han traído mucha muerte y mucha desolación al pueblo judío, debido a la desobediencia, debido a que hicieron pactos, se cruzaron con personas o pueblos que eran impíos, y recibieron de parte de Dios precisamente el castigo debido a su desobediencia. Entonces, aquí vemos que el Señor siempre va delante de nosotros, siempre haya obediencia, ¿cierto? Para que se cumpla esa promesa de ellos. Aquí en Hebreos 13:15, 13:15, miremos lo que nos dice, 13:5 y 6, dice así, 13:5, 6, dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Entonces es una promesa también que está allí. Podemos decir confiadamente, dice aquí Hebreos, el Señor es mi ayudador, pero porque dice que nuestras costumbres deben de ser sin avaricia, sino contentos con lo que tenemos ahora. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Pues una salvación, tenemos una redención, ¿cierto? Y de hecho, por ser hijos de Dios, por ser esos hijos legítimos ahora de Dios, entonces tenemos una promesa que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Usted y yo, pues estoy hablando ya con aquellos que ya conocen del Señor, ya han recibido de parte de Dios una promesa, pues Él nunca nos va a dejar y a desamparar. Entonces, vemos como el Señor promete estar siempre con nosotros y que nunca nos va a dejar y que nunca nos va a desamparar. En Filipenses 2, 12 y 13, es lo que dice en la palabra de Dios, 2, 12 y 13, dice acá: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, Él les está diciendo que ocupados en vuestra salvación, ¿cierto? Con temor y temblor. Pues no temor de que vayamos a perder nuestra salvación, sino un temor a fallarle al Señor. Es un temor reverente, es un temor como ese temor que uno a veces tiene de fallarle a su padre, a su madre, de fallarle a su esposo, a su esposa. Entonces es un temor de fallarle al mismo Dios, al mismo Creador, al mismo que nos dio una redención, al mismo que vino y murió por nosotros en una cruz. Entonces es un temor reverente a fallarle a Él, ¿cierto? Dice acá
porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él quiere y la voluntad de Él es de que vivamos en santidad, de que vivamos apartados para Él, de que hagamos las cosas no por obligación ni porque tenemos unas reglas ahí que cumplir ahí como ceñidas en nosotros, en nuestras vidas, y que si fallamos nos va a dar como hacían nuestros padres, nos castigaban. Entonces no es ese temor, esa clase de temor que el Señor quiere, es un temor que nosotros tengamos de fallarle a Él, de realmente caer desde esa presencia, de esa santidad, de ese vínculo, de esa relación con el Señor, y que de pronto sí, lo lastimemos, porque no solamente vamos a lastimar a Dios, sino nos vamos a lastimar nosotros mismos. Entonces el Señor siempre quiere que seamos esos luminares del mundo, entonces quiere que seamos esos hijos amados que le obedecen simplemente porque lo aman, no es porque nos sintamos que vamos a recibir un castigo o vamos a recibir. Entonces Él quiere eso y Él promete que si nosotros hacemos eso, Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar, siempre va a estar con nosotros. Entonces va a estar con la protección divina siempre en nosotros. Entonces, pues yo no sé usted que ahora está viendo este video, ahora que ha estudiado conmigo estos versículos, y vemos cómo desde allí, desde Génesis, el Señor le promete a Adán, a todos estos patriarcas, a Abraham, Isaac, a Jacob que precisamente hablábamos de él, que fue el padre de las 12 tribus de Israel y del mismo Israel, y siempre protegió a Israel. Y si nosotros podemos ver hoy en día Israel, prácticamente está en desobediencia, porque cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, no recibió a Cristo, no recibió el Mesías, que había sido prometido por los profetas allí en sus libros de la ley, y los profetas, y no lo recibieron. Entonces Israel está en desobediencia, por eso recibió el castigo en el año 70 con Tito, que prácticamente el templo fue derribado y el Señor se lo había manifestado a Israel, que no quedaría piedra sobre piedra que no sea destruido. Iba a caer ese templo y ese templo iba a ser derribado. Y eso sucedió como reprensión a que rechazaron al Mesías. Entonces yo me dirijo hoy a usted, que tal vez no había conocido de Cristo, tal vez nunca le han hablado de Cristo, tal vez no ha sabido quién era verdaderamente Cristo. De pronto usted lo veía como un profeta o como un líder religioso y no más, pero Él puede ser su Salvador si usted se arrepiente de su pecado, si usted realmente reconoce que le ha fallado, realmente reconoce de que ha vivido toda su vida apartada de Dios y que ha pensado que Jesús es una religión, que Dios es una religión, pero en realidad no es una religión, es una relación, es tener una relación con el Dios Todopoderoso, para que podamos recibir esta promesa de no te dejaré ni te desampararé. Y eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros en este día, y lo quiere hacer con usted cada día. Cuando usted abre sus ojos es porque Dios le da una nueva oportunidad de vida, y esa nueva oportunidad de vida hay que agradecerse a nuestro Creador, aquel que hizo todas las cosas para que estuviésemos en esta tierra y pudiésemos vivir confiadamente y pudiéramos vivir de acuerdo a la voluntad de Él. Entonces yo quiero invitarlo hoy a usted, que si ha sido tocado por el poder del Santo Espíritu de Dios, porque Él es el único que puede darle a usted convencimiento de pecado, de justicia y juicio. Y si usted realmente y sinceramente reconoce que le ha fallado, reconoce que ha pecado, que es un pecador, que toda su vida ha vivido alejada de Dios y que realmente su vida no tiene hoy ninguna validez, no tiene ninguna dirección, pues yo lo invito a usted a que haga una simple oración arrepintiéndose de su pecado, diciéndole al Señor: reconozco que soy pecador. Entonces yo lo voy a guiar en una oración y usted la hará con sus propias palabras, pero hágalo de corazón y hágalo con verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento es estar de acuerdo con Dios. Y si usted quiere estar de acuerdo con Dios y que Él empiece a obrar en su vida ya, a protegerlo, a guiarlo desde ahora en adelante, pues eso lo va a hacer. Entonces, cierre sus ojos ahí si quiere, levante sus manos y dígale al Señor así: amado Dios, yo te doy gracias por este momento, por esta oportunidad que me das de acercarme a ti, Señor. Hoy quiero pedirte perdón por mi pecado. Reconozco que te he fallado, reconozco que no te he reconocido como Dios y que me he apartado de ti, que toda mi vida he vivido alejado de ti. Pero hoy sé que soy pecador, reconozco y me arrepiento de todo corazón. Hoy sé que tú moriste en la cruz del Calvario para pagar por mi pecado. Y yo te doy gracias
y ahora te hago mi Señor y mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Si usted hizo una oración parecida, pues simplemente usted lo único que le dio fue la oportunidad de Dios que entrara a su vida y van a empezar a hacer una obra en su vida. Dice en Filipenses 1:6 que el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día que Él vuelva o hasta el día que usted muera. Entonces, simplemente yo le voy a agradecer a Dios por su vida, por lo que la decisión que usted tomó ahora y ya, orar por aquellos que tal vez están en necesidad, que necesitan de una oración, de una intercesión ante el Padre por cada una de sus vidas. No importa el pecado que usted haya practicado, que usted haya hecho o que esté en ese momento realizando. Simplemente venga, arrepiéntase de su pecado, apártese de su pecado y venga a Dios. Dice que Él viene a recibir a todo aquel que esté cargado. Entonces, lo recibe a usted porque usted reconoce que Él es Dios y que hizo esa obra grande y maravillosa, la cruz, por su vida. Entonces, voy a orar, amado Dios. Gracias te doy, Señor, por la oportunidad que nos diste, Señor, nuevamente, de traer un mensaje, Señor, la oportunidad de llevar allí a aquellas personas que necesitan de ti, aquellas personas que aún no te han conocido, pero que ahora han tomado esa decisión de vivir para ti, de relacionarse contigo. Yo te pido por cada uno de ellos, gracias porque sé que has empezado una obra en ellos. A través de tu Santo Espíritu les has dado el convencimiento de pecado, justicia y juicio. Oro por ellos para que tú los hagas crecer, para que entiendan, cada vez que cojan este libro, lo entiendan, tú les hables, Señor. Gracias te doy. También te oro, Señor, por aquellos hermanos en Cristo que se encuentran atribulados, que se encuentran en necesidad en cárceles, hospitales, que tal vez se encuentran con una enfermedad terminal y que ya ven que sus últimos días van llegando. Padre, que haya una comunión íntima contigo, que tú los santifiques, los purifiques y los llenes de ti, Señor. Que haya siempre un arrepentimiento sincero en sus corazones y que vengan a ti para ser sanados y salvados, Señor. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.